Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Estamos hoy en este bonito Shabbat continuando con la carta a los romanos, la carta de Romaniyim o Romayim. Hoy nos toca la porción del capítulo 4. Vamos a seguir con el estudio de Romanos. La razón que hacemos estos estudios, estos análisis, no son análisis muy profundos, pero son análisis que te va a dar mucho entendimiento para no darle una mala interpretación a lo que conocemos como Nuevo Testamento. Para no malinterpretar las palabras de Rab Shaul, de Pablo, de Saúl de Tarso, Pablos en griego. Así que vamos a comenzar como lo que siempre hacemos con las respectivas oraciones que nos enseñó nuestro maestro. Nuestro maestro nos enseñó y nos dijo, cada vez que ustedes oren al Padre, van a empezar y van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien pega en contra de nosotros, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Hacemos las oraciones previas de la lectura a la Torah. Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito es el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin neatam lenud et toratot. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torah. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. ¿Y qué cosa es la Torah? La Torah es la instrucción para el pueblo del Todopoderoso, obviamente, no para todos, es para aquellos que quieren ser parte del pueblo de Israel y aquellos que ya son parte del pueblo de Israel. Así que, como en todos los estudios, al hacer nuestro análisis, pues vamos a tomar como referencia, más que nada vamos a ir leyendo de la versión de la VIN, versión israelita nazarena. También vamos a considerar la Biblia Jerusalén, que es la que usan el catolicismo, los católicos, Romanos 4 de la Biblia Jerusalén. Estaremos leyendo también de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es una de las Biblias donde se han sacado las copias, más que nada donde tienen ahorita, donde sale la Reina Valera restaurada, Reina Valera 1960, Reina Valera 1700 y algo, 1800, todo esto viene sacado desde atrás de los libros más antiguos, en este caso muchos sacados de la Biblia del Oso, que ya cuando tú vas y las comparas no dicen lo mismo, está un poquito cambiado la forma de lo que traducen las diferentes formas. Estaremos también citando obviamente de la Biblia Reina Valera 1960. Así que estaremos utilizando 4 diferentes versiones para cuando toquemos en un lugar, en un punto, que no entendamos qué cosa nos dice el texto, pues tendremos que recurrir a otra versión donde probablemente nos hable más claro el castellano y podamos entender lo que nos dice el texto. Así que voy a recapitular en el Romanos 3, versículo 30, para comenzar con Romanos capítulo 4. Y dice así: porque hay un solo Elohim, quien declara justo por la fe a los circuncisos y también por la fe a los incircuncisos. Entonces, ¿invalidamos la Torah por la fe? De ninguna manera, recarga Pablo. Al contrario, confirmamos la Torah, confirmamos la palabra del Todopoderoso. Recuerde que en las versiones de el Nuevo Pacto, cuando la Escritura habla la palabra, vivamos conforme a la palabra o escuchemos la palabra, no se está refiriendo a que vayas a citar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Recuerde, hermano, que en ese entonces no existían esos libros. No existían los hechos de los apóstoles, porque estos son historias de hechos de los apóstoles. No existían los hechos de Yeshua. Se conocía a oídos lo que él hizo, pero no se citaba como tal la carta de Lucas, Mateo, Marcos, de Juan. No se citaba así. Cuando se refiere a la palabra todo el tiempo en el contexto de Yehudí, el contexto israelita,
siempre se sabe que cuando dice la palabra, es la palabra que el Eterno le reveló a Moisés en la Torá. Todo lo que él dio en la Torá, por eso es la instrucción, los primeros 5 libros. Así que cuando él dice la palabra, se refiere a la palabra que el Eterno le dio a Moisés y también la que él da a los profetas. Así que ya dicho esto, pues vamos a continuar con Romanos capítulo 4, versículo 1. Nos dice la Escritura: entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham, el progenitor de nuestra raza? Esta carta de Romanos a lo que estamos leyendo ahorita, y había explicado anterior, voy a dar una breve explicación, que nuestros hermanos Yehudí y más que nada la persona que no es israelita, pues cada quien agarra su porción a como le conviene o a como le parece bien. El Yehudí pues se cree justo, se cree salvo por vivir conforme a la Torá. Y el que no es israelita pues se cree justo y cree en su mentalidad vivir bien conforme a la fe sin ayuda de la Torá. Sin ayuda de la Torá. Vuelvo a repetir. El circuncidado se cree ser salvo o ser escogido por la circuncisión. La circuncisión es una señal. Y el que cree en Yeshua se cree ser justo por la fe y por ser incircunciso. Porque en muchas cuestiones se cree que la circuncisión invalida la credibilidad en Yeshua. Entonces, el circuncidado se cree con el derecho de la herencia por ser descendiente de Abraham. Y el que no, muchas veces es humillado por los mismos que conocen la Torá por no ser hijo de circuncidados o ser parte de los circuncidados. Entonces, ahora sí, de explicado esto, vamos a ir entendiendo lo que Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham, el progenitor de nuestra raza, o sea, nuestro padre Abraham? Porque si Abraham lo declararon justo por las obras, tiene de qué jactarse, aunque no delante de Elohim. Entonces, aquí nos está diciendo lo que ya hemos leído en Romanos capítulo 3, y lo que acabo de explicar, que muchos, el Yehudí más que nada, esta carta está dirigida a los romanos, y a los romanos no quiere decir a los que no conocen la Torá, sino al Yehudí romano, al que estaba en Roma, y aquellos conversos que estaban también en Roma, que eran griegos, o griegos se simboliza al gentil, que no tiene sangre, o no sangre, voy a decirlo como tal, una doctrina como tal. Recuerde que el mensaje va para las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino Yeshua, y si les llegó a ellos, quiere decir que ellos eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo puedo probar esto? Cuando leí Romanos capítulo 1, vea Romanos capítulo 1, está plenamente y bien dicho ahí que ellos, los padres, dejaron la gloria de Elohim incorruptible por irse tras de adoración a los hombres, reptiles y aves del mundo. Entonces quiere decir que sí, en esencia, ellos eran ovejas perdidas de la casa de Israel, como no somos todos nosotros. Entonces, nos explica Pablo, si tú piensas que tú por vivir conforme a lo que tú piensas que estás bien, si tú piensas estar recto conforme a la Torá, no es por eso que ganas el favor de Elohim conforme a la salvación, sino te da un ejemplo. Si Abraham fue puesto justo o fue declarado justo porque obedeció, o sea, porque él era muy santo, pues tiene mucho de qué gloriarse, dice, pero no con el Todopoderoso. Así que nosotros, por más santo que creamos estar, no podemos gloriarnos, no para con el Todopoderoso, ¿ok? Porque nos está diciendo, pero ¿qué dice la Escritura? Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Así que por la fe viene que nosotros somos justificados porque es algo que no vimos, es algo que el Eterno nos da a nosotros, que por la fe hemos creído porque hemos confiado en su palabra, no por nuestros propios méritos, no por ser nosotros muy justos. Bien hemos leído ya Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, que todo hombre ha sido injusto y ha sido un hombre pecador. Por eso tuvo que venir el Sadik, el justo. Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice:
Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como algo que ya se le debe. Eso es lógico. La persona que puede entender que el que trabaja va para que le paguen, no va nada más por gusto. El que va a trabajar se le cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. No es algo que le estás regalando, sino que es algo que ya le debes y se lo tienes que dar. Entonces, esto ya nos clarifica lo que dice que Abraham, si él fuera por sus propios méritos, tiene de qué gloriarse, pero no con Elohim, no con Elohim, porque entonces ya se le debería. No, no fue así. Romanos 4, versículo 5. Pero al que sin obras cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta su fe como justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Abraham, ¿qué hizo? Abraham le creyó a el Todopoderoso. Abraham, cuando fue llamado, no nos dice la escritura, porque él fue alguien que se ganó el favor de Elohim por ser el más santo de todo el mundo, sino que fue el que escuchó a el Todopoderoso y por la fe le obedeció, creyó en el Todopoderoso. Y obedeció, dice, y fue a un lugar a estar como extranjero en una tierra ajena sin saber ni siquiera a dónde lo iba a llevar Elohim, pero creyó en la promesa de Elohim. Romanos 4, versículo 6. Así también David proclama la felicidad del hombre a quien Elohim le atribuye justicia, independiente de sus obras. Independiente, o sea que la persona cuando, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el nuevo pacto que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó aún la gracia, o sea, el favor del Todopoderoso, la misericordia, sobreabundó porque fue más que todo lo que se estaba moviendo en ese lugar. Romanos 4, versículo 7, diciendo, felices los que están perdonados de sus culpas, felices los que están perdonados de sus culpas, cuyos pecados quedaron cubiertos. ¿Por qué? Por la misericordia del Todopoderoso, porque tú creíste con la fe. No dice quedaron cubiertos porque los méritos tuyos, por tus propias fuerzas. Tu salvación no es porque dices yo me la merezco. No es así la cuestión. Entonces, todo esto está hablando Pablo y está hablando a todos aquellos que creían que por su propia justicia, de ser descendiente de Abraham, hasta el momento que les llega la Besorá, pensando que por sus propios méritos, por las obras de la ley, por los mandamientos de la ley, pueden alcanzar la salvación. Siendo así que la misma palabra nos enseña que esto es para que nosotros conozcamos, da a conocer el pecado. ¿Quién? La Torá. Los mandamientos, las leyes nos da a conocer el pecado, porque sabemos si nosotros quebrantamos la Torá, pues vamos a caer en pecado. Romanos 4, versículo 8. Feliz el hombre a quien el Eterno jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Será que esta felicidad es solamente para los circuncisos? ¿O es también para incircuncisos? Pregunta Pablo. Pablo pregunta, ¿piensan ustedes que esta felicidad es nada más para, en este caso, voy a dar como ejemplo, los yehudí? ¿Por qué? Porque es aquellos lo que se le conoce por ser persona que se circuncida conforme a la Torah, ya que ellos nacieron en un lugar donde se conocía la Torah. Entonces, ¿será que la felicidad es solamente para los que están circuncidados? ¿O es también para los circuncisos? Lo hace Pablo en forma de pregunta. Entonces, contesta él mismo. Ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia. Pero, ¿cuándo se le contó la fe a Abraham? Pregunta Pablo. ¿Antes o después de circuncidarse? No fue después de circuncidarse, sino antes de circuncidarse. Antes de que Abraham se circuncidara, fue que se le fue tomado como justicia, porque él ya había escuchado. Y él ya había escuchado la voz del Todopoderoso. No fue que él se circuncidó y después se fue para obedecer o para escuchar. No fue que él se circuncidó y ahora sí escuchó la voz del Todopoderoso. No fue así. Sino que fue antes de la circuncisión así, para que también los que están incircuncisos siguieran, como ya hemos repetido, las mismas pisadas de Abraham.
Eso nos dice el Brit Hadashah. ¿Y qué cosas son seguir las pisadas de Abraham? Abraham escuchó la voz del Todopoderoso. Nosotros hemos escuchado la voz del Todopoderoso. Abraham obedeció la voz del Todopoderoso. Es por eso la palabra emunah en hebreo, que es la palabra fe, para la persona israelita es creer, confiar y obedecer. Eso es a lo que se refiere la fe. Creer, confiar y obedecer. En diferencia de lo que se conoce en la religión tradicional, que muchas de las personas, no voy a decir todas, muchas de las personas cuando oyen fe, rápidamente se mueven a el milagro, oh, va a haber un milagro porque hay fe, pero en el contexto hebreo no es así. En el contexto hebreo no es así. Cuando se nombra de fe es por aquella persona que cuando dice que tiene fe, se espera que esa persona confíe en el Todopoderoso. Se espera que aquella persona escuche al Todopoderoso y se espera que aquella persona obedece al Todopoderoso. Así es como se conoce la fe hebrea: creer, confiar y obedecer. Sigue diciendo Romanos 4, versículo 11. La circuncisión la recibió después como señal, como sello de la justicia, por la fe que tenía cuando estaba aún incircunciso, para que viniera a ser padre de todos los creyentes no circuncidados, para que se les atribuya la justicia. ¿La cual justicia? Igual como nuestro padre Abraham. Aquellas personas, muchas de las personas que creen, que empiezan a conocer de la Torah, que empiezan a conocer las leyes de la Torah, pues toman como ejemplo a nuestro padre Abraham, conocen, leen la Torah y saben que hay que circuncidarse. La persona va y se circuncida como confirmación de que también siguen las mismas pisadas de nuestro padre Abraham. Y es en la obediencia, la circuncisión y después vivir conforme a la Torah. Romanos 4, versículo 12. Y padre de los incircuncisos, que además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Romanos 4, versículo 12. Así que si la persona en comparación de las personas que no creen en la circuncisión, yo como siempre digo, si Yeshua dijo en Mateo 5:17 que no vino a abrogar ni a quitar, nosotros pues no somos mayores que él para quitar los mandamientos de la Torah. Y si en la Torah hay una circuncisión como una señal de un pacto o como obediencia más que nada en estos tiempos creyentes en Yeshua, pues eso no invalida no invalida el que tú seas salvo, no invalida el que tú creas en Yeshua. ¿Cuál es entonces el gran problema? ¿Cuál es el gran problema de la persona que rechaza la circuncisión? Primero y más que nada es por la falta de desinformación que tiene, por no conocer la Torah, ni por no conocer el propósito de Yeshua, ni mucho menos conocer el propósito de la circuncisión. Ese es el problema con la persona que rechaza la circuncisión. La circuncisión la hemos leído que se fue como una señal, como sello de la justicia por la fe que tenía cuando estaba aún incircunciso el ser humano. Y el pacto fue como una señal. ¿Cuál es el problema con la desinformación? Que como en los antiguos religiosos se creía que a través de la circuncisión era de que tú tenías que tener la salvación. Y aún el que creía en Yeshua era creer en Yeshua y circuncidarse para completar 100% la conversión de aquella persona creyente en Yeshua. Bueno, las cosas pues no son de esa manera, no son así, sino que la salvación del ser humano es por lo que tú ya creíste, por lo que acabamos de leer. Por lo que tú creíste, por la fe que tú confiaste en el Todopoderoso, viene la salvación. Y lo demás es ya consecuencia, como ya hemos leído en Romanos capítulo 3, versículo 31, que nos dice entonces, ¿invalidamos la Torah por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la Torah. Así que si ya por la fe creíste, si ya por la fe escuchaste la palabra del Todopoderoso y eres parte del pueblo de Israel, ahora sí tienes que confirmar la Torah con tus hechos, con tus obras, con tus frutos.
con la nueva criatura, con el nuevo hombre, el nuevo tú. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de la salvación de la persona. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te ayudará a que tú vayas ya viviendo como una nueva criatura. Poco a poco, como dice el corito, escaldando peldaños, subiendo en el, vamos a decir, cuando nosotros contamos la cuenta del Homer, escaldando hasta llegar a la perfección. Poco a poco, santificándose más, como dice el Brit Hadashah. Romanos 4, versículo 13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe. Porque si el ser heredero dependiera de una ley, entonces la fe sería innecesaria y la promesa quedaría anulada. ¿Por qué? Porque la promesa no se dio por una orden, o sea, el favor no se dio por una orden, no se dio solamente que dependiera de una ley, no fue así la promesa. La promesa no fue dada, entonces la fe sería innecesaria y la promesa quedaría anulada. Quedaría anulado la promesa ¿a quién? A todos aquellos y más que nada cuando el pueblo vive en total desobediencia, pues se perdería todo lo que se daría por medio de una ley, por medio de un mandato, sino que por la fe, por el escuchar, como fue el caso de nuestro padre Abraham y todos nosotros. Entonces, porque la ley produce reprobación, mientras que si no es por la ley, no se toma en cuenta la transgresión. ¿Cuál? La transgresión, el pecado. El pecado. Leamos de la Reina Valera 1960, Romanos 4, versículo 13. Para que podamos entender un poquito más en lo que nos dice en el habla castellana, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa. Porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa. Dice que sería, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? De creer, de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, porque si a mí me dieron la ley, ya no necesito yo creer, ya no necesito más. ¿Por qué? Porque me dieron la ley a mí. Pero vuelvo a repetir, más que nada tenía que cumplirse la justicia, porque a quien se le dio la ley, rechazó la ley. ¿Cómo? Vivió un tiempo y se alejó, rechazó la ley. Entonces ya con eso quedaría todo perdido, quedaría todo anulado. Pero si se le daría la ley a alguien, ya la fe no fuera necesaria. Si viviera conforme a la ley, conforme a la Torah, la fe estaría de más. Ya no tendría que tener fe en ninguna otra cosa. Solamente teniendo la ley y viviendo conforme a la ley, no necesitaría ninguna otra cosa. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Y dónde es donde no hay ley? En aquellos que no conocen, aquellos que no tienen la ley, en aquellos que ni siquiera saben que uno tiene que obedecer conforme a la ley, conforme a la Torah. Seguimos leyendo. Romanos 4, versículo 16. Por eso es que la promesa depende de la fe. La promesa depende de la fe. Y nos lleva otra vez a la cuestión de nuestro padre Abraham. Por fe creyó, por fe obedeció. Después vino a pasar lo de la circuncisión. Dice, para que siendo gratuita, recuerde anteriormente las palabras de Pablo, decía, si Abraham fuera por su justicia, tendría de qué gloriarse. No, pero esto es por fe, para que siendo gratuita sea válida para toda su descendencia. No solo para el que lo es por la ley, sino también para el que lo es por seguir la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Romanos 4:17. Como está escrito, te he constituido padre de muchas naciones, y que sea válida ante Elohim, en quien él creyó,
que vivifica a los muertos y que llama a los que no existen como si existieran. Padre de muchas naciones. Por eso es importante creer, reconocer que no es, si tú no estás en la nación de Israel, tú no eres descendencia de Abraham. No es así. La palabra aquí dice para que fueras padres de muchas naciones, de muchos goyes, de muchas naciones, muchos gentiles. ¿Y qué cosa es Estados Unidos? Otra nación. ¿Qué es México? Otra nación. Entonces él sería padre de muchas naciones, de muchas naciones. Por eso todo aquel, aunque no viva en Israel, aunque no tenga sangre israelita o judía, pero en su corazón sigue los pasos de nuestro padre Abraham, en este caso de Ruth también, que se entrega a Elohim y lo sigue a él como el único Elohim y se une a su pueblo, pues es también bienvenido, también es bienvenido. Sigue los mismos ejemplos de nuestro padre Abraham. Sigue diciendo, Abraham creyó cuando no había esperanza. Romanos 4, versículo 18. Abraham creyó cuando no había esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, de muchos goys, de muchas naciones, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo ya casi muerto, pues tenía como 100 años y la matriz estéril de Sara. No dudó. No dudó, ¿por qué? Porque él creyó que si el Todopoderoso es quien hizo el mundo, quien le dio la vida y quien le dio la promesa, sería suficiente poderoso para hacer lo imposible en posible. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de nuestro padre Abraham. Que aún él, siendo ya viejo, siendo mayor, Sara aún siendo ya una persona adulta, ya una persona viejita, vamos a decir así, y siendo estéril toda su vida, que aún mayor para la persona dudar de decir, pues si cuando tuvo joven no pudo tener un hijo, ¿cómo lo va a tener ya en su edad adulta, en su edad de vejez, de mayor? Ahí es donde viene a resultar la fe perfecta. Creer lo imposible. Creer lo que no se puede ver. Dice Romanos 4, versículo 20, pero no dudó de la promesa de Elohim por falta de fe. Al contrario, su fe se fortaleció reconociendo que Elohim decía la verdad. Así que, queridos hermanos, cuando usted que empieza a vivir conforme a la Torah, usted que empieza a creer, y más que nada, nosotros somos muy atacados por creer que la Torah es para nosotros también. Somos más atacados por ser acusados como judaizantes, por ser acusados como falsos israelitas, por ser acusados de que no nos pertenece la Torah a nosotros. Bueno, pues por más que por más que se nos rechace, tenemos que entender y llevar nuestra fe como lo llevó padre Abraham. Repito, Romanos 4, versículo 20. Pero no dudó de la promesa de Elohim por la falta de fe. No nos disminuya a nosotros la fe. Que no nos disminuya a nosotros el creer. Que no importa lo que pase, que no importa lo que se levante, que no importa lo que se hable de ti, lo que se te rechace, que tu fe siga firme. Como en este caso nuestro padre Abraham. Que tu fe sea exacta como fue el ejemplo que nos dejó nuestro padre Abraham y nuestro maestro, nuestro rabino, Yeshua HaMashiach. Que él creyó que Dios le levantaría de entre los muertos y no dejaría que el santo viera corrupción en la tumba. Él creyó en eso. Dice que sigamos la fe de Yeshua. La fe de Yeshua, él creyó que el Padre no lo dejaría ver corrupción y lo levantó al tercer día. Así que nosotros también sigamos este ejemplo de nuestro padre Abraham y de nuestro rabino, nuestro Rebbe Yeshua. De que creamos que por más que sea imposible, tengamos la fe siempre como una llama de fuego, siempre encendida, creyendo que el Todopoderoso al final de cuentas nos levantará y nos tomará como su pueblo. Su fe se fortaleció, dice, en vez de que se desmayara, que se fortalezca nuestra fe.
reconociendo que Elohim decía la verdad. ¿A quién le vamos a creer nosotros? Pablo decía que si él buscaba el favor del hombre, entonces pues no buscaría el favor de Elohim. Así que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Romanos 4, versículo 21. Plenamente convencido de que él podía cumplir lo que había prometido. Por esa razón se le contó como justicia. Pero no solo para él se escribió que se le contó, sino también para nosotros, a quienes se nos había de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Yeshua, nuestro Maestro. ¿A quién resucitó? ¿Quién resucitó a Yeshua, nuestro Maestro? ¿En quién tenemos que creer? En Dios, en el Padre. El Padre resucitó a Yeshua, a nuestro Maestro, igual como Yeshua confió que lo levantaría el Padre. Entonces, también nosotros, quienes se nos habría de contar, a los que creemos en Él que resucitó de entre los muertos a Yeshua, nuestro Moré, nuestro Maestro, nuestro Pastor, nuestro Rabino, a quien entregaron por nuestras transgresiones y resucitaron para declararnos justos. ¿A quién? A nuestro Maestro Yeshua. Así que, queridos hermanos, vamos a irnos directamente al Romanos capítulo 5, versículo 1. Ya que hemos estado media hora, e iremos a Romanos 5, versículo 1 para irnos al siguiente capítulo. Así que declarados justos por la fe, estamos en shalom con Elohim, estamos en paz, y por medio de nuestro Maestro, Yeshua el Mashiach, Yeshua el ungido. Por su medio también hemos obtenido acceso por la fe a este favor en el cual estamos firmes y nos gloriamos en esperar la gloria de Elohim, la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, paciencia en otras traducciones. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que la persona que cree en Elohim, en Dios, cuando le viene una tribulación, ay Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me está pasando a mí todas estas cosas? Bueno, hay que leer la escritura. Nos está diciendo que cuando a nosotros se nos viene un problema, se nos viene un apuro, se nos viene una desesperación, es para que nuestra fe se fortalezca. Si nosotros entendemos lo contrario de lo que pensamos que tiene que ser, pues vamos a entender el propósito del Todopoderoso en nuestras vidas. Vamos a entender cómo tenemos, qué fortaleza hay en nuestra fe. Si verdaderamente nosotros creemos o cuando nos llega un apuro, vamos a comenzar a hablar en contra del Todopoderoso porque nos está pasando estas tribulaciones. Vamos a ser como aquellos en el libro de Revelaciones que dice que maldecían a aquel que veían o al Todopoderoso porque le llegaban las plagas, porque le llegaban las úlceras malignas. No, sino que vamos a entender y a glorificar al Todopoderoso aún en nuestras tribulaciones. Yeshua nos dio un gran ejemplo cuando él fue al monte a orar. Dice la escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Qué cosa dijo él? Hágase tu voluntad y no sea como yo quiera. Hágase tu voluntad. ¿Qué cosa estaba pasando por la mente de Yeshua? Todo lo que venía a punto de acontecer. Cuando él estaba en el madero, en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, destrúyelos a todos. Él entendió de que era parte del proceso el pasar por tribulación, de igual manera como lo pasaron todos los discípulos. ¿Y qué dice la escritura? Sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y la perseverancia produce paciencia. En otras traducciones, produce aprobación. Porque ahí es cuando se ve verdaderamente la fe de aquel creyente, de aquel que cree. Y la aprobación produce esperanza y la fe produce esperanza. La paciencia produce esperanza en otras traducciones. Y la esperanza no decepciona. Y la paciencia no decepciona. Porque el amor de Elohim se ha derramado en nuestros corazones gracias a el
Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad que se nos ha dado. Porque cuando éramos aún débiles, a su debido tiempo, el ungido murió por los impíos, por los pecadores, aquellos que andaban en perdición, en total desobediencia. Aquellos que probablemente decían, ya estamos perdidos y no tenemos esperanza. Entonces, entre la debilidad, cuando éramos débiles, a su debido tiempo murió el ungido por los impíos, por aquellos que sentían que no tenían esperanza. Difícilmente muere alguno por un justo. Sin embargo, podría ser que alguno se atreviera a morir por el bueno, pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice así, escuche bien lo que está diciendo el mensaje. Viene así, dice, a lo mejor una persona por entre su bondad muere por una persona que es justa, por una persona que, pues bueno, no hizo el mal y va a morir simplemente por ser acusado falsamente. El otro dice, no, pues prefiero yo morir porque él no hizo nada. Eso difícilmente, dice. Pero, ¿cuál es lo contrario? El favor de Elohim a través de Yeshua. Yeshua da su vida por muchos injustos que verdaderamente somos culpables de todas las transgresiones y somos dignos de muerte. Entonces, el Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a el Mashiach que murió por nosotros, por todos nosotros que éramos culpables de muerte. Así que ya nos ha declarado justos mediante su sangre, que con mucha más razón, por medio de él, nos salvará de la ira. Pues sí, cuando éramos enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Elohim. Con mucha más razón, ya reconciliados, nos dará su vida, nos dará la salvación, ya reconciliados. Recuerde que en el punto nosotros había una gran pared entre nosotros y Elohim. Algo que nos separa, al ser humano el pecado lo separa de Elohim, lo separa, lo aparta totalmente. Pero ya quitado el pecado, pues lo acerca a el Todopoderoso a través de los méritos de la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro ungido. Y no solo esto, sino que estamos orgullosos de Hashem gracias a nuestro maestro Yeshua HaMashiach, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de darse la Torá había ya pecado en el mundo, aunque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe Rabenu. Aunque sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir, pero el don no ha sido proporcional al delito. Pues si por el delito de uno solo murieron muchos, cuánto más resultó abundante para muchos el favor del Todopoderoso, el don que se otorga por la bondad de un hombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, lo que usted conoce como Jesús el Cristo. El Cristo viene de la palabra ungido en sí, verdaderamente es el ungido del Todopoderoso. Así que dice, por alguien que se portó mal, pues nos vino a llevar a todos, como dice el dicho, entre las patas, nos llevó a todos. Pero por hacer el bien fue el mucho más grande. Por hacer el bien, por arreglar el problema fue mucho más grande, que a pesar de que ya habíamos heredado la muerte por la transgresión de Adán, pues el otro semejante a Adán vino para traernos vida eterna, para salvarnos de el valle de los huesos secos y darnos vida, de acuerdo a el libro de Ezequiel, a la casa de Israel. Romanos 5:16. Tampoco el don es proporcional del pecado de aquel uno, porque el juicio por un solo delito resultó en condenación. En cambio,
El favor que cubre muchos delitos resultó en justificación. ¿Cuál fue ese? La muerte y la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. El amor del Todopoderoso para con sus hijos, para con la descendencia de Abraham. Recuerde, a Abraham se hicieron la promesa y a su descendencia. Romanos 5:17. Así que por el delito de uno solo reinó la muerte, por culpa de aquel, con más razón reinarán en vida los que reciben la abundancia de su favor y el don de la justificación mediante uno solo, Yeshua HaMashiach. Así que como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque como por la desobediencia de uno solo, a muchos se les contó como pecadores. Por uno solo, a uno se les contó como pecadores. Así también, por la obediencia, por los méritos de Yeshua, por la obediencia del Sadik, del justo, a muchos se les contará como justos. ¿Qué se nos atribuye entonces a nosotros? Los méritos de Yeshua. ¿Qué se nos atribuye a nosotros para vida eterna? La vida recta de Yeshua, del justo. Y la salvación para la vida eterna a través de su propia justicia. No la de nosotros, la de Yeshua. El favor del Todopoderoso a través de su amado Hijo Yeshua. En el madero. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. La Torá se puso para que se viera lo grande que afectó la desobediencia de Adán. La desobediencia que por desobedecer un solo mandamiento vino a abarcar y agarrar a todos. ¿Por qué? Porque todos venimos de un hombre y una mujer. Y por estos dos entró el pecado. Y por uno, a cual se le dijo, no hagas esto, vino el pecado. Y el otro que vino a recuperar todo y a rescatar todo lo que se había perdido, mucho más grande fue el favor del Todopoderoso a través de nuestro Maestro Yeshua. Así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor reina trayendo justificación que redunda en vida eterna, gracias a Yeshua el Mashiach, nuestro Maestro. Así que, queridos hermanos, ya nosotros teniendo la Torá, pues sabemos dónde está el fallo, dónde se puede fallar a el Todopoderoso. Ya sabemos que la Torá dice, no mates, pues no matamos, no robes, pues no robamos, no adores imágenes, pues no adoramos imágenes. Antes la persona lo hacía porque eso era el impulso carnal de la persona, consecuencia del pecado y de la desobediencia de nuestro padre Adán. Pero ahora nosotros, teniendo la Torá dada a Moshe Rabbeinu, pues ya conocemos que cada vez, antes de que cometamos la transgresión, meditemos en la Torá y veamos de que la Torá nos guarda en sí de no transgredir a ella misma. Por eso, cuando se da el mandamiento en Deuteronomio, nos dice 6:4 que tenemos que decir el Shema. El Shema nosotros nos recuerda en las mañanas, en nuestros caminos y en las tardes antes de dormir, de que tenemos que meditar en los mandamientos del Todopoderoso, para que no demos lugar a la idolatría, no demos lugar al robo, a matar, a chismear, a matar a nuestro prójimo, a aborrecer a nuestro prójimo y fallarle al Todopoderoso, violando la misma, la Torá. Tenemos que meditar para que nuestra mente siempre esté el hacer el bien, el dar ejemplo, el dar frutos, el ser luz, que es el propósito que el Todopoderoso tuvo con su pueblo Israel. Así que, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga. Seguiremos en el siguiente Shabbat con Romanos capítulo 6 y hasta terminar la carta de los Romanos. Y así iremos rápidamente con las demás cartas que se les ha dado una muy mala interpretación y tengamos el conocimiento y entendamos que la Torah es para resguardarnos del pecado. No así como se nos enseñó que es un yugo y que vamos a estar atados en eso
y que eso nos va a nosotros a llevar a una condenación. Es totalmente muy diferente a como probablemente a usted se le haya enseñado o de la forma que usted lo entienda. Así que, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Shabbat Shalom.